No se escucha bien. ¿Qué sirve? ¿Se ve ahí la presentación, chicos? Sí, perfecto. Hoy nos toca ¿Quién? un trabajo un poco que son líneas de estado diccionario. Ah, No le podía sacar para que le sacan y trabajan su vida, trabajan para eso, le digo, estoy ya tan grande, cuando trabajan, no tengo ni hijo, ni marido, ni nada, ni tengan de comer. Eso te pasa, le digo, que anda, trabaja en el campo, le digo, y después ir a la casa. Tiene una casa, la ferma, allá, la feria, allá en la mancha, chiquitada. Y hasta que me dice, le digo, pero el negocio tuyo donde trabaja yo, sí, dice, pero con otra chica, dice, con otra chica, dice, alquilamos una casita, dice, y vendemos comida, pero bueno, pues, claro, mi ánimo para eso, claro. y le dije, ¿qué clase de trabajo estás haciendo? Casi los 200.000, y yo miro, porque le mando la llave, yo cuña, todo, dice, Primero, no se podía hacer, poner, se lo va a dar fijo, después nos pide calcular la tensión de arranque de la línea con el factor de potencia a 3 tipos de carga, el 0,85 la hija de boca de mi hermano, y y ahí estaba el chico, y le dije, qué vergüenza para mi hijo, pobrecito, el colegio le pedí la llave. Y ella le dijo, estaban ganando, y me decía, Disculpe, pero lo escucho bien, se escucha como un sonido de fondo, como que alguien está hablando. No sé si le pasa a alguien más. Sí, claro. Perdóname. Y si no, en Force puede silenciar todo. Bueno, ¿se sigue escuchando igual o ahí está mejor? Ahí está mejor y está mejor. Perfecto. Bueno, como les decía, el punto B nos piden la tensión de arranque para distintos factores de potencia de la carga. Tenemos los tres, en el caso inductivo, unitario y capacitivo. Después, bueno, nos piden el porcentaje de regulación, que se dio anoche, de la línea para cada factor de potencia, punto anterior. Y después nos pide un diagrama fasorial correspondiente a la operación de la línea para cada caso. Bueno, partimos con los datos de la línea, la longitud es de 20 kilómetros y hablamos de una línea corta. Recuerden que la línea corta era hasta los 80 kilómetros, eso lo vieron ayer. Hacemos el modelo en línea corta y la tensión DS, IS, IR y DN. Obviamente en la configuración de la línea, ahí están los espaciamientos que tienen los conductores, A, B y C. Pasamos al segundo punto, vamos a calcular el punto A. La carga es de 3 megavatios y tenemos 3,2 kilovatios. La temperatura del conductor, corregirle acá, esto es de 50 grados. No es 5, es 50. De tabla, buscamos el conductor tipo Partridge, que es de R para 50. Tenemos el valor 0,3792. Entonces, directamente, acuérdense, tenemos el ohmios por milla, los 20 kilómetros, hacemos la conversión a milla y nos termina quedando la resistencia 4,713 ohmios. Esto es más o menos lo que venían haciendo en los prácticos anteriores, ¿se acuerdan? Sí, sí, ingeniero. Bueno, después de nuevo calculamos la reactancia inductiva. Tenemos acá de tabla, la primera. Y ahí con respecto a la tabla, puede ser, primero teníamos un valor, calculábamos luego la distancia equivalente en función de la posición de los conductores, lo pasábamos a pie y con eso obteníamos el segundo valor de la distancia
la importancia que teníamos ahí de la reactancia inductiva. Entonces, acuérdense que siempre portable componían los dos valores, uno debido a las condiciones de la línea y el factor propio, el conductor, y otro los factores de configuración electrométrica. Disculpe, ingeniero. Sí. ¿El cálculo de la reactancia lo hace con el X' y más el X2'? Exacto. Acordate que la reactancia inductiva directamente lo calculamos por tabla. Por eso ahí, fíjese, acá les aclaro lo que le estamos. Porque después ya que estamos, practiquemos el uso de la tabla. ¿Sabes que sería el X' y el X2'? Nada más que acá le puse y X'. ¿Está? Acá tenemos el resultado para la reactancia, donde sumamos los dos valores y tenemos el resultado 0,6662 ohmios. Acuérdense que los datos de la tabla son para 60 G, entonces hacemos el cálculo por 50 y termina quedando este valor 0,551 ohmios milla, lo transformamos, repasemos el pasaje de unidades por los kilómetros y nos termina quedando 6,9 ohmios. De tal manera que la impedancia serie de la línea es la parte resistiva más la parte inductiva. Ahí tenemos la composición de Z. Y bueno, pasándolo a complejo, nos queda 8,36 con un ángulo de 55,66 ohmios. Entonces ya directamente, acá lo pide un poco más gráfico. Acá tenemos la parte resistiva, la parte inductiva con su J, el BS y S y el IR. Hasta ahí es lo que calculábamos en el apartado A, y lo que nos pedía la impedancia seria. Esta última parte es lo que a lo que queremos llegar. Vamos al punto B. ¿Alguna duda para el punto A? ¿O vamos bien? ¿Hola? Todo bien, ingeniero. Perfecto. Vamos bien, ingeniero. Bueno, vamos con el punto B. El punto B nos pide la tensión de arranque de la línea con el factor de potencia de carga de 0,85 inductivo, unitario y capacitivo. Bueno, fíjense, para el coseno phi 0,85 inductivo tenemos que la potencia es raíz de 3 UR y R por coseno phi. El cual nosotros lo que vamos a hacer es despejar, fíjense acá, IR, para poder calcularlo tenemos la potencia, con raíz de 3, este pasa dividiendo y con el coseno phi. El cálculo nos da 164,1 amperes. El módulo de la tensión de fase del extremo receptor de fase es de 7,621 kV. Acuérdense que esto era 13,2, dividiendo el raíz de 3, nos da la tensión de fase. Y lo tomamos como referencia 6. El cálculo del ángulo de carga, aquí recuerden, coseno phi nos da 0,85. Si queríamos encontrar phi, hacíamos el arco coseno 0,85 y tenemos el 36,86 grados. Como es inductivo, lo podemos llevar menos. La tensión S está compuesta por la U de fase más la corriente. Esta tensión sería la corriente que circula por estos dos más la tensión de. Entonces, fíjese, en la U de fase que hemos calculado K por IR por Z. Ya tenemos los valores. Esto lo ponemos, fíjense que acá estoy tomando el voltio, acá estamos con los amperes y esto con ohmios. Bueno, hacemos el producto de los dos complejos, ¿no? Una vez que está, producto de los dos complejos, hacemos una suma y de ahí ya el número complejo nos queda que es 8,92936 con un ángulo de 2,835. Línea a línea, volvemos a la de línea, multiplicamos por raíz de 3, tenemos 15,46 con el ángulo de 2,835. Y de ahí vamos a determinar la famosa regulación de tensión. Entonces, fíjese, nosotros tenemos un vacío y el valor este
15,46 y nominal 13,2. 15,46 menos 13,2 dividido en 13,2 por 100 da 17,12%. Entonces, el diagrama fasorial es el de acá. Como se puede ver, esta es mucho mayor, bueno, es más grande que la UR. US mayor que UR, ahí está la corriente con el respectivo ángulo, calculábamos, que es el que acá está el ángulo que es menos 36,86, lo tenemos acá. Acá tenemos la parte de la resistencia, multiplicada por la corriente, en fase, y después a 90 grados tenemos J y R. Y finalmente la U inicial, que tenemos la principio. ¿Qué? Sí, En la diapositiva anterior, cuando hace la U de línea a línea, sí. por la composición no se tendría que correr 30 grados. No, ahí nomás le estaba tomando, pero funciones prácticas, digamos, ¿no? Directamente lo multiplican por la R, multiplicarlo por la raíz de 3 con la que calculamos al principio, ¿ves? Correcto, el módulo estaba perfecto, pero el ángulo. Sí, no, el ángulo ahí nomás como estaba. Sí, Sería este chiquitito el ángulo que está tomando. Es pequeño, pero es más grande el módulo, pues. ¿Estamos? Bueno, la idea es hacer esto. Perdón, acuérdate que nosotros UR la tomamos con ángulo cero. Ángulo cero. ¿Sí? Por eso es que el ángulo ese no se toma los 30 grados que vos decís, ¿sí? Listo. Eso es lo que ponemos acá. El módulo de referencia, la tensión de fase en este ángulo detector, Ahí está listo. es el ángulo igual a cero. Perfecto. ¿Está? Sí, gracias. No, por favor. Ingeniero, Diga. ese valor de regulación nos está diciendo que la transmisión es ineficiente. Diga. La regulación nos está diciendo cuánto varía la tensión desde vacío a plena carga. Plena carga. ¿Sí? Sí, por eso le preguntaba, porque no debe haber una tolerancia de más o menos 5%. No, fíjate que esto es para nivel de 13,2. Sí. ¿Sí? Bueno, en realidad no es 13,2, sino ¿cuál era la tensión de línea que estamos tomando? Sí, la carga. Sí, 13,2. 13,2. 13,2, bueno, pero entonces acá no es 13,2. A ver, volver a la diapositiva anterior. Ya. A ver, la tensión del BR, claro, no. Ahí BR tiene que ser 13,2 sobre raíz de 3. Claro, que es la composición, acá U de fase. Claro, bueno. Y acá cuando ponemos US igual a U de fase más IR por ZR, U de fase estaba bien. A ver, volvé por un mejor. Sí. Bien. Bueno, está bien. Está bien. Y aquí después lo pasas todo a tensión de línea, así que está bien. Exacto, Sí. o sea, lo que pasa es que a la comparación la podemos hacer con la fase o con los valores de línea. Acá los vuelvo a valores de línea para hacerlo con 13,2. Claro. Bueno, en 13,2 hay que ver la reglamentación de cada distribuidor en particular. Cuando yo les decía más o menos 5%, eso es en 132 kilovoltios. Si nosotros vamos a 500, es más o menos el 3%. En 13,2, bueno, no sé cuánto estará admitiendo EDET, ¿sí? Pero seguramente es más o menos, mínimo más o menos el 10%, será. Pero eso hay que verlo con la regulación propia. Me refiero a regulación en cuanto a la normativa, ¿no? La normativa propia de cada distribuidor. Sí, yo me preguntaba más que nada porque me parecía un valor alto. Más, sí, 10%, 5%, dependiendo del nivel de tensión, me parece chico, pero 17%, Claro. no, a todos me parecía. Lo que pasa es que en 13,2, si vos pensás que más o menos el 10%, entonces estás hablando de un 20%. ¿Sí? Ah, bien. Es decir, que si vos partís en vacío con el más 10%, podrías llegar
a plena carga con el menos 10%. Entonces la regulación total es del 20%. Ah, Y en ese perfecto. caso, si comparas con este valor, estaría bien. Bien, bien, Inge, gracias. Pero ahí tengo una consulta también ahí porque ahí muestra como que UR es 15,4 y en el ejercicio muestra como UR 15,4, 13,2, disculpe. Sí, No están, los valores no están al revés, los módulos. sí, está puesto al revés. Pero a mí me da un valor negativo y me da 1, Sí, no, está puesto al revés. Está. Por eso te da positivo. Ya lo corregí. ¿Estamos? Ese es el valor que puedo tomar menos el valor que tenemos en el espacio. Ya lo corregí ese. Ya lo no posible. ¿Y qué? Sí. ¿Sentido el signo de la regulación? ¿Cómo? Disculpa, te escucho muy bajito. Si tiene sentido tener en cuenta el valor de la regulación. Lo que pasa es que la tensión en vacío siempre va a ser mayor que la tensión en plena carga. Entonces siempre vas a estar haciendo un valor mayor sobre un valor menor. Bien. Perfecto. Después tenemos el punto B. Para coseno phi unitario, repetimos de nuevo. Calculamos la referencia. Perdón, otra cuestión ahí, la formulita es siempre BR, ¿no? Sí. Es la BR al final de la línea. Lo que pasa es que en vacío, si nosotros tomamos modelo de línea corta, BR igual a BS. Sería lo mismo. En el modelo de línea corta, acuérdense que es una resistencia y una inductancia serie nada más. Entonces en vacío no hay circulación de corriente, por lo tanto la tensión al inicio y al final de la línea son iguales. Por eso es que esa formulita que está ahí vale en la medida en que hablemos de línea corta. ¿Entiendes? ¿Seguimos con esta, Ángel? Siga. Bueno, para el coseno phi unitario, bueno, repetimos el proceso anterior. De 3, de UN, IR, despejamos IR, 131,22 amperes. Volvemos a repetir la función de fase que tenemos acá, su referencia con su ángulo cero. Entonces vemos el ángulo cero también para esto. Y después, bueno, volvemos a hacer US y valor de fase más IR por ZL. Tenemos acá y multiplicamos la corriente con esto. Fíjense acá, finalmente nos quedan estos valores, 8,2894 con un ángulo de 6 grados. Lo pasamos por raíz de 3, 14,35 con un ángulo de 6,27. Fíjense acá, 14,35 menos 13,2 por el 100%, esto es el 8,7%. Y acá está el diagrama fasorial que corresponde a IR, igual con UR. Ahí tenemos la parte resistiva, la parte reactiva y la composición de US. Por último, pasamos para el cosenos igual a 0,9, capacitivo. El mismo procedimiento, despejamos IR, 145,79 amperes. La tensión de referencia es la misma, ángulo 0. Calculamos el ángulo de carga, 25,84. Tenemos acá I de fase más IR por ZR. Tomamos los valores iniciales, nos pusimos ángulo 0 de tensión más el producto de la corriente con la impedancia. Finalmente nos termina quedando 7,89 con un ángulo de 8,78 grados. Entonces el kilovoltio lo pasamos por raíz de 3, 13,67. Y bueno, fíjense acá, 13,77 menos 13,2, 13,2, esto es 3,57%. Entonces ahí tenemos la IR capacitiva
y tenemos la composición de las dos tensiones. Con eso estaríamos con el problema número 1. Ingeniero, disculpe, Sí, el ángulo de la carga está dado entre la corriente de entrada y la tensión de entrada, ¿verdad? Es el ángulo que hay entre los dos vectores, corriente y tensión. este, sí, Sí, ahí está. y ese sería el que calculábamos acá, fíjate, creo que es 25,84. Bien, sí. Ahí, 25,84. Y bueno, de ahí lo componemos, acuérdate que está en línea con la resistencia y después 90 grados de distancia. Y la composición vectorial. Hasta ahí sería el punto número 1. El problema número 2, tenemos ya una línea trifásica, simple circuito, de 160 kilómetros, 60 megavoltamperios con factor de potencia 0,8, inductivo a una carga de 132. La composición de la línea son conductores tipo Gray, con disposición horizontal, espaciamiento de 3,60 metros, ¿tá? Entre conductores adyacentes. Temperatura del conductor 50 grados centígrados y nos piden acá que calculemos la impedancia serie y la impedancia paralelo. Calculemos las constantes ABCD de la línea y el cálculo en términos fuerte la función, corriente, potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia. Y el porcentaje de regulación de la línea. Vamos de nuevo con las composiciones. Impedancia serie y admitancia. Acá verán que ya estamos trabajando con la línea media, que aparece la admitancia en paralelo. Entonces, vamos a ver cálculo de impedancia serie y admitancia paralela. Acá está el gráfico de la línea, BS, R, I sobre 2, Z igual a N más J y L. Y bueno, vamos a hacer el cálculo equivalencia, recuerden un metro es 3,28 pies. La distancia entre A y B, 3,6 metros, por lo tanto tenemos 11,81 pies entre conductores adyacentes. Y bueno, estamos tratando de moverlo en línea media entre 80 kilómetros y 250 kilómetros. El diámetro geométrico son 14,88 kilómetros. Si nos vamos a buscar los datos de tabla por tipo de conductor, ya tenemos valores A1, A2 y A1, que es para la resistencia, a 50 grados centígrados, el valor en ohmios por milla. Después tenemos la primera parte de la resistencia inductiva, en ohmios por milla, y la segunda en ohmios por milla nuevamente, que dependía del espaciamiento. Haciendo los cálculos, calculamos la resistencia. Haciendo los cálculos, calculamos la impedancia, la suma de las dos, el resultado, después se lo colocan ustedes y lo pasamos a ohmios. Con la distancia que está la longitud de la línea, la longitud de la línea era de 160 kilómetros. Entonces, la impedancia serie finalmente nos queda este valor, 12,76 más J72,35 ohmios. Y componiéndolo ya en complejo con su ángulo, módulo y ángulo, tenemos 73,5 con un ángulo de 80 grados. No. Acá tenemos, esta es megaohm milla, acá vamos a ver la parte capacitiva. De nuevo se trabaja con tabla, tomamos un valor, que es este megaohm milla, tomamos el otro valor, hacemos la suma de los dos, multiplicamos, hacemos pasaje de unidades, y finalmente calculamos T sobre 2, 160 sobre los kilómetros, hacemos todo el pasaje de unidades y finalmente tenemos 5,8 por 10 a la menos 4 con un ángulo de 90, o J 5,8 por 10 a la menos 4. Estamos hasta acá, no viendo la parte inductiva y la parte capacitiva de la línea, y la parte resistiva. Ahí, ingeniero, para calcular la admitancia paralelo, como que me quedé colgado. La admitancia paralela son los valores de admitancia. Acuérdate que es directamente el valor que toma esto, nada más que para pasarlo hay que multiplicarlo por la longitud
el valor fíjese, vamos despacito. Tenemos este resultado, ¿verdad? 1 por kilómetro, que lo divide en 2, son los 100, como es y sobre 2, tomamos la longitud de la línea, dividimos en 2, hacemos la equivalencia, fíjate acá, kilómetros por milla, y después, bueno, acá se nos van los kilómetros, y con este lo cancelamos las millas que tenemos acá adentro, el día a la menos 6 sale el mega ohmio, lo pasamos para arriba, directamente trabajamos con millas. ¿Me va siguiendo hasta acá o estás perdido? Sí, no, lo voy siguiendo. No, entonces acuérdate, el mega es el día a la menos 6. Lo sacamos un factor común, lo pasamos para arriba. Y de ahí hacemos el pasaje milla, acuérdate que multiplicarlo por la longitud de la línea, 160, lo división en 2, y finalmente nos puede bueno, acordate que bueno, esto nos tendría que quedar en 1 sobre 1, por la unidad, o siemen o no, como más te gusta. ¿Estamos acá? Sí. ¿Se entendió ahí? Después por revisarlo un poco más tranquilo mientras lo vas haciendo. Sí. No, pero sí lo entendí. Estaba perdido ahí porque lo veía raro el día de las 6. El pasaje de unidades. Así que eso yo lo comprimo un poco para no tener que poner tantas diapositivas a veces. Pero bueno, Sí. más o menos hay que ir viendo los pasajes de unidades tranquilo. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, y bueno, acá nos piden las constantes ABCD de la línea. Acá tomamos esto. Este es el modelo de la línea, las constantes por S, y S, A, B, C, D, O, R y D. Terminamos teniendo esto, haciendo O igual a 0, terminamos B, todo esto, fíjense, vamos calculando el cálculo. Este es lo que vieron en la teoría. A ver, a nosotros, ¿qué es lo que nos termina importando? Dicen que A es igual a D, tenemos que encontrar el valor de Z, el valor de Y sobre 2, que son los que ya tenemos. Entonces, en función de los dos valores que hemos calculado anteriormente, los tuvimos Y, que tuvimos Z al principio, ya podemos calcular A y B, y acá tenemos B, haciendo el despejando todo el circuito eléctrico, tenemos que es igual a Z, y finalmente el valor C, que es 1, es Y por 1 más Z, Y sobre 4. Finalmente nos termina quedando esto. ¿Ves? Y este está el desarrollo como para que ustedes lo vayan viendo. ¿Está? Esto más que nada es esta partecita que parece difícil de estar resuelta, pero eso nos lleva al cuadrado esto, que era un binomio, cuadrado primero, todo esto calcular. Entonces, la multiplicación de I más Z y sobre 2 por I más Z y sobre 2. Eso está desarrollado acá, así simplifica yo lo que tengo que hacer y les termina quedando el resultado de C. Es más que nada para que hagan un repaso de cómo se estima el parámetro. ¿Estamos? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es darle valores a los parámetros. ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, entendí. Perfecto. Lo anterior, fíjense, es para determinar cómo tenemos los valores de los parámetros. Ahora con los números, ya directamente hacemos el cálculo. Dicen que esto era 1 más, que acá tenemos Z, el valor de Z lo hemos calculado al principio, y Y sobre 2, calculamos al final. Fíjense que acá hay algo que está mal, porque acá con esto es ohmio, y esto es 1 sobre ohmio o no, se simplifica, hay décimas dimensionales, esto hay que sacarlo también. Yo voy anotando todas las páginas de esta cosa. El valor B directamente es igual a Z, que pusimos acá, ¿ven? Y bueno, para C tenemos lo mismo, tenemos el cálculo de Y directamente, y lo multiplicamos por el valor de Y. Nuevamente, acuérdense, acá Z Y sobre 4, se simplifica, y sí tienen unidades. Entonces, los que tienen unidades son el valor de B, que vale ohmios, y el valor de C, que queda en siemens o mol. Y los otros dos, el valor A y el valor D, son adimensionales. Con eso, ahí veamos cómo quedaría
con parámetros A, B, C y D, hasta A, B, C y D. Y con eso ya hemos determinado, problema número 2, ya hemos determinado las constantes A, B, C y D de la pila. Entonces, para repasar, lo que primero calculamos fue la impedancia serie y la impedancia paralela. Eso era el punto A. Con esos valores pasamos a ver las constantes A, B, C y D de la pila. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno. Ahora nos pide el punto C, cálculo en terminal, calcula en terminal fuente la tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva y el factor de potencia. Bueno, vamos acá, tenemos el valor, esto es una 61, esto era de la potencia, dicen que era 60 MVA, hacemos los pasajes de unidades, todo esto en función del ángulo, hacemos la corrección esta para calcular y nos termina quedando IR en este valor. 209,9 menos J 557,4 amperes. De ahí tenemos el I serie, que es este que va a circular por acá, está compuesto por IPC, la corriente IC, más IR. Entonces, este IR es la tensión aplicada en IC, es la tensión de fase, recuerden, 52 3 por la impedancia paralela está sobre 2. Y eso queda. Calculamos, hacemos la suma y finalmente terminamos obteniendo este valor, que es 245 amperes con un ángulo de menos 40 grados. ¿Vamos hasta ahí o repetimos? Ahí lo único que hizo es sumar las corrientes para obtener la I-serie, ¿verdad? Exacto, nomás no voy a decirlo. Partí calculando el IR, que es la de acá, y bueno, después calculamos esta y calculamos la serie como la suma de estos dos, que es lo que está acá. Bien. Perfecto. US, base, teníamos acá, inicio, es 132, más raíz de 3, más la corriente serie por Z. Hacemos todo el cálculo y nos quedan 90.707, con un ángulo de 7,32. Fíjense, inicio de fase, ponemos voltios y es con un ángulo de 7,32. O sea, lo que hemos hecho era, la idea cuál era. Primero, componer con esta ruta corriente para ver la tensión esta y de ahí calculamos la tensión de acá. Y es la que tenemos acá más la caída de tensión que tenemos aquí. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Bueno, pasemos a línea, fíjense, multiplicamos por la raíz de 3, nos queda un 7,32 grados. Y este entonces sería I serie, ¿estamos? Más la US fase, que es la que tenemos que calcular, por la caída, por esta admitancia. Entonces tendríamos que, finalmente sería la I serie que sale de acá, perdón, la IS sería la suma de esta más el aporte de otra mitad. Hacemos los cálculos y finalmente acá tenemos que IS es de 226,406 amperes con un ángulo de menos 35,45 grados. Ya que se nos corte y que después que volvamos avisemos el tema de la asistencia, no sé qué horario será. A las 11. Ah, perfecto, nomás, ya queda menos de minutos. Y el punto C, acá estamos en el punto C, bueno, la potencia S, que es raíz de 3 US por US de fase, cos
Bueno, ahí sí. Entonces, estamos acá, potencia PS, raíz de 3, bueno, por la diferencia de los ángulos. Acá nos van el valor este. Y finalmente tenemos 26,12 megavatios, PS, 78,63 megavatios. La potencia esta es la activa, la reactiva, la calculamos acá, sea la diferencia de los ángulos. Finalmente llegamos a 24,130 megavatios. Entonces tenemos fíjense, ya calculamos la tensión, corriente, potencia activa y potencia efectiva. Finalmente nos pide el punto D, nos pide el cálculo del porcentaje de regulación de la línea, y ahí están los valores, 157 voltios, la diferencia por 100%, 19,6%, porcentaje de regulación. Y de ahí pasaríamos al problema 3, ¿sí? Que es el que tiene todas las características estas de las dos líneas que nos damos. Cuando recuerden el programa 3 teníamos las líneas del rancho Cobo, tenemos la presentación de una línea de 285 kilómetros, una línea larga, y corriente nominal de 1200 amperes, y tenemos la de Suncho Corral Timilí de 100 kilómetros con una corriente nominal de 650 amperes. Ya hemos visto, cuando vimos los ejemplos, vimos la impedancia característica, que partíamos de los datos de la resistencia. Acá lo que vamos a hacer es el cálculo de la línea de 500 y vamos a ir haciendo el cálculo en conjunto de la línea de 132. Al final vamos a comparar los valores y bueno, poder observar qué es lo que sale de todo el cálculo. Entonces, recuerden esto que lo vimos ya en la clase anterior, sacamos la resistencia, la reactancia inductiva y la resultancia. Con esto componíamos Z, calculábamos la admitancia. Recuerden, en mayúscula también, minúscula era ohmios por kilómetro, y el mayúscula ya es propio en la línea, porque estaba multiplicado en el longitud. Fíjense, acá calculamos, nos pedía el punto A, nos pide que calculemos la impedancia característica. La impedancia característica era Z sobre Y, minúscula, ohmios kilómetros, 1, y nos daba 229,01, 0,47 ohmios, con un ángulo de menos 357 grados. Recuerden que para esto era la raíz de números complejos, partíamos del valor 0 y nos terminaba quedando la diferencia que había entre estos dos dividida en 2. ¿Está? Acá es un número pequeño, 4,73, se ve 2,35, o sea, están muy cerca los valores. En cambio, para la línea de 132, que recuerden que ya son valores grandes, se nota un poquito más la diferencia. Esa diferencia era de la división en 2. ¿Se acuerdan de eso que les expliqué en la clase? ¿Se acuerdan de la parte? Sí, sí. Bueno. Como verán, el primero era de la línea 500, 229, 229, 231, me parece, en el ángulo menos 235. Hacíamos el mismo cálculo para la línea de 132. Después corroboren esto, ustedes, estos son los valores que están acá en la tablita esa que tienen al principio. Esto, corroboren que esté bien, verifiquen los números. Y ahí tenemos para la de 132, de nuevo hacemos Z, hacemos Y calculamos la impedancia característica con los valores correspondientes. Son kilómetros, hacemos simplificaciones, finalmente nos queda en ohmios. Y esto es de 365,99 con un ángulo de menos 6,94. El
el punto B nos pide la constante de propagación. Con constante de propagación vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que la constante de propagación era la raíz de z por y. De nuevo aparece una raíz de números complejos. De nuevo acuérdense, partimos para 0, con lo cual nos termina quedando el valor este, la diferencia, en este caso como es un producto, acuérdense que la suma lo dividimos en 2, nos queda el valor este, en 1 sobre el kilómetro. Este valor, el número complejo, constante de propagación, puede ser que era igual a alfa más beta, y si nosotros a este que está en polar lo pasamos al rectangular, tenemos acá la parte real y la parte imaginaria, alfa y beta. Puede ser que esto es la atenuación y el otro, el que proporciona el ángulo de fase, la variación del ángulo. Entonces, como verán, acá tenemos el primero como calculado, este es de 440 por 10 a la menos 5, y este es para una línea de 500. Después hacemos todo el mismo procedimiento, volvemos a calcular, hacemos todo lo de la raíz, todo, finalmente lo tenemos al complejo, acá la constante de propagación, y lo pasamos para poder determinar después alfa y beta. ¿No? Acuérdense, este es de decibeles kilómetros, una vez que lo hacemos, y este da radianes sobre el kilómetro, para que cuando veamos la tabla nos quede un poco más claro. Ahora vamos con la constante de atenuación. La constante de atenuación, que es el punto C, es la parte real, y ya directamente los tomo los valores de los cálculos anteriores, tomamos la parte real de los cálculos anteriores. Para 132 tenemos 1,31 por 10 a la menos 4, decibeles por kilómetro, y para una línea de 500 tenemos 440 por 10 a la menos 5, decibeles por kilómetro. Pasamos al punto D, constante de fase, que es mirar la parte imaginaria de la ecuación de la constante de propagación, y de ahí, bueno, hacemos el mismo procedimiento, comparamos 132 con 500, tenemos acá 1,07 por 10 a la menos 3, radianes kilómetros, y acá 1,0701 por 10 a la menos 3, radianes kilómetros. Bueno, nos pide impedancia de onda. La impedancia de onda, teniendo en cuenta que la impedancia de onda está dado por ZS, raíz de L sobre C, debemos calcular la inductancia y la capacitancia en la línea. Entonces, tomando los datos de la línea, nosotros ¿qué decimos? Que L es X sobre omega y C es DC sobre omega. Haciendo los cálculos, acá tenemos para la línea de 500, cálculo de L, entonces fíjense que acá es radio por kilo sobre kilómetro, y el cálculo de C nos da radio sobre kilómetro. Una vez que hacemos el ZS, L sobre C, fíjense, nos queda de 228,6226 ohms. ¿No? Si simplifican la línea, si simplifican, nos queda el número. Para la línea de 132, tomamos los mismos datos, que es el dato correspondiente a la línea, y hacemos el cálculo. Tenemos de L, tenemos C, y nos da 360,604 ohms. Este es ZS. El punto F, longitud de onda, lambda. La longitud de onda, L, y acá, longitud de onda, T, el periodo de la corriente alterna. Bueno, acá lambda es 2pi sobre beta, hacemos el cálculo, finalmente nos queda para la línea de 500, que es el 5.871,58 kilómetros. La línea de 132, el cálculo de nuevo, 5.830,7213 kilómetros. Velocidad de propagación, punto G, el lambda sobre el periodo, ponemos acá kilómetros sobre el segundo, y nos queda que es de 293.579,35 kilómetros por segundo para la línea de 500, y para la línea de 132 nos queda que es 291.536 kilómetros por segundo. De ahí está la potencia máxima que
puede llevar la línea de acuerdo a su límite térmico, considerando un factor de potencia de 0,95. Vamos a calcular potencia raíz de 3, U por I, coseno de phi, I nominal para 500, 1200 amperes, la I nominal para 132, 650 amperes, coseno de phi, 0,95. Para la línea de 500 tenemos S nominal, raíz de 3, el valor de este 500.000 por 1200 nos da 1039,23 megavolts. Y potencia, haciéndolo ya, vamos a la parte activa, es SN para 500 multiplicado por 0,95, 987,268 megavatios. Esa es la potencia máxima por su límite térmico de la línea. Para la línea de 500. Vamos a hacer el mismo cálculo para la línea de 132. Hacemos todos los cálculos y finalmente nos queda para la línea de 132 tenemos 141,179 megavatios, la parte activa. De ahí nos pide la potencia natural, de la línea. Vamos hasta ahí, ¿se va entendiendo? Sí, sí. La potencia natural con S en sí, tensión nominal al cuadrado sobre 60S. Tomamos los valores, fíjense acá tenemos para la línea de 500, 1093,5. Y fíjense para la línea de 132 tenemos 48,1 megavatios. Este es el punto I, el anterior. Vamos con el J. El J nos pide el límite de estabilidad en estado estacionario. Entonces nosotros lo que tenemos es que si VR es casi BS, entonces VR por unidad es casi BS por unidad, casi igual a 1, cosa que esto directamente nos quedamos con esta parte de la ecuación y haciendo el cálculo para la línea de 500 con 285 kilómetros náuticos, reemplazamos los valores. Acá, fíjense, si ponemos el valor del cálculo anteriormente, 2pi por la longitud, y este es lambda, tenemos acá, con todos estos valores nos termina dando 205.434,90 megavatios. Esta es la potencia máxima, límite de estabilidad en estado estacionario. Hacemos lo mismo para la línea 132, cambia la longitud, cambia el sin, calculamos nuevamente y en este tenemos 25.686 megavatios, potencia máxima. Nos pedía el punto 3.2, nos pide que comparemos resultados obtenidos para la línea de 500 y la de 132 y escribir conclusiones para cada parámetro obtenido. Entonces, fíjense, calculábamos la nominal, tenemos los valores, y se compara el resultado de la línea y escribe las conclusiones. Para la realización de un cuadro comparativo de los parámetros determinados para toda línea, calculamos la potencia aparente y la activa correspondiente a las tensiones, corrientes nominales y factor de potencia 0,95. Esto es más que nada todo el cálculo, los valores que ven en esta parte es para que podamos hacer la tablita comparativa y vemos las diferencias de las distintas líneas. Ahí está el cuadro, hacemos la comparación. ¿Alguna duda hasta esta parte? No, sí, se entiende. Vamos bien, vamos despacito. Si volvemos a leer, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que lo vayan entendiendo, porque después ustedes se van a sentar con los prácticos, a corregirme si es que tiene algún error de cálculo, si es que hay algo más, ustedes se van a ir encargando de pulirlo aún más al trabajo este. ¿Estamos? Era una consultita que no tiene que ver con el práctico. ¿La contraseña de la asistencia ya la pasaron o no? Todavía no. ¿Viste? A partir de las 11. A las 11 va a ser. A las 11. Bueno, como pueden ver, acá hay un cuadrito y vamos a comprar R, que la verdad está diciendo XGN, BC, ZC. Estamos
todos los valores que fuimos calculando, constante de fase, atenuación, constante de propagación, impedancia de onda, todos los valores están en la tablita esta para que puedan ser comparados. Fíjense que ohmios kilómetros es mucho más chico la línea de 500 comparado con la 132. Fíjense en el XL también, 0,38 ohmios por kilómetro contra 0,24. El BC también, este 2,9, fíjense, este es mayor, comparado a todo lo que venimos viendo de electrogeometría, acá van verificando que se cumpla. Acá tenemos el valor de impedancia característica para la línea de 132, para el línea de 500. Después tenemos, acá tenemos, sí, este es el plazo de la constante de propagación. Esta característica estaba viendo la máquina invertida también para 132 para 500. Después fíjense acá la atenuación, comparando con esto, es más grande de 132 que de 500, también era menos 4, también era menos 5. Prácticamente son muy similares, fíjense en las constantes de fase, están en el orden 1,07, 1,07 para los dos casos. Las velocidades están cercanas también, 291.000 y 293.000, que están a la velocidad de la luz. Después tenemos acá la longitud de onda, que son casi del orden, que baja a 40 con respecto a la de 500. Las corrientes nominales, 650 contra 1200 con el 500. La SN, 148,60, 1039,23. La potencia nominal, 141, 987. La potencia máxima para el estado estacionario, calculamos al último, fíjese, este es 25.686 para 132 contra 205.434. Bien. ¿Generó? Sí. En la potencia natural. En teoría, no. Sí, la potencia natural esta es la nominal. La potencia activa es la potencia activa. Sí, la que calculamos, porque el SIL es la potencia que está natural. Está el último. Bien, bien. Claro, ahí pueden ver algunas cosas. La corriente nominal, esa que aparece ahí de 650 amperes, es la corriente que permite llevar el conductor, es la capacidad de corriente del conductor. ¿Sí? Fíjense que en este caso, en 132 es 650 y en 500 anda casi el doble, ¿no es cierto? Sí. Los MVA de eso va a ser los 650 por 132 por raíz de 3 y en 500 kilovoltios 1200 por raíz de 3 y por 500. ¿Sí? Eso va a ser, los 1039. Después la potencia nominal son los 148 MVA con un coseno phi, me imagino que es 0,95. 0,95. Entonces, cuando uno controla, digamos, el flujo por una línea, lo correcto es ver el amperaje, ¿sí? O los MVA. Porque si uno está controlando los megavatios, corre el riesgo de que se escapen los MVAR y no estén circulando una corriente o una potencia con coseno phi 0,95. ¿Sí? De todas maneras, fíjense en algo muy interesante. En 132, el SIL, la potencia natural, es de 48 megavatios. ¿Sí? Cuando la capacidad de la línea
anda por los 141 megavatios. Es decir que en 132 yo tengo, por lo que es la capacidad de la línea, un amplio margen para sobrecargarla, o no para sobrecargarla, sino para cargarla por encima de la potencia natural de la línea. ¿Se entiende? En cambio, fíjense que en 500 el SIL es 1093 y la potencia son 987. Es decir que en ese caso estaríamos viendo que en 500 kilovoltios nunca se llegaría a cargar una línea por encima de la potencia natural de la línea. ¿Por qué? Porque nos estaríamos excediendo de la capacidad de la línea por el límite de corriente del conductor. Esto es muy interesante. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí, ingeniero. Sí, los valores que estamos mostrando son estos. Este respecto a los valores de estos y este respecto a los valores de acá. Entonces, fíjense en 1093 contra los 1039, 48 contra los 148,6. ¿Algo más para agregar? Bueno, otras cosas para hablar de la tablita esa, ¿sí? Es comparar los valores de resistencia y de reactancia, ¿no? Fíjense que la resistencia en 132, lo que yo les decía, redondeando es 0,1, y en 500 es 0,02. ¿Sí? O sea que la resistencia en 500 es muchas veces más pequeña que en 132. Sin embargo, la reactancia anda por la mitad. Sí. Porque acuérdense que la reactancia va a depender de la disposición de los conductores también. No solamente de la característica del conductor en sí, sino de la disposición de los conductores y si son de conductores en haz. Para la resistencia, como se usan conductores de mayor sección, por eso es que la resistencia de entrada ya es más chica. ¿Sí? Sí. Bueno, la impedancia característica va a depender lo que es la potencia natural. Otra cosa respecto de la impedancia, bueno, ahí no está calculada la impedancia en módulo y ángulo, sí la impedancia característica, pero no la impedancia. Pero fíjense de todas maneras que el ángulo de la impedancia de una línea de 132 sería un poquito mayor que el ángulo de la línea de 500 kilovoltios. Si redondeamos los valores, ¿no es cierto? La resistencia de una línea en 132 es un cuarto de la inductancia. Va a ser un número grueso. En cambio, en 500 kilovoltios, fíjense que la resistencia es, no sé, un noveno, redondeando un décimo, la décima parte. Por eso en 500 kilovoltios la resistencia es mucho más despreciable que la inductancia y por eso es que valen más todavía en 500 la aproximación esa de línea ideal que habíamos hecho. El análisis de línea ideal se acerca más a lo que es una línea de 500 kilovoltios que una línea de 132, ¿no? Si lo vemos en lo que es la atenuación, ¿sí? La atenuación también en la línea de 500 es menor que en la línea de 132. El desfasaje no. El desfasaje, el beta, es muy similar. La velocidad en ambos casos se acerca a la velocidad de la luz. Siempre la velocidad es cercana a la velocidad de la luz. En el vacío sería igual a la velocidad de la luz. Y en 500 kilovoltios es mayor, ¿no es cierto? Se acerca más a la velocidad de la luz. Las longitudes de onda son parecidas en los dos casos, un poquito mayor en 500 kilovoltios, y el resto, bueno, ya lo hemos estado analizando
hace unos minutos. ¿Alguna pregunta? Bueno, aprovecho para decirles que ahí les pasé por chat la contraseña, que está habilitada hasta las 11:15. Pero valor, ¿qué? Sí, Acá también ves la diferencia del PC, que aumenta sí, para sí, la también, línea. sí. Eso Sí, se sí, nota, ahí verifican todo lo que es electrogeometría, que le dimos bien hace rato. Y también ahí vemos que el efecto capacitivo de la línea Exacto. es mayor en la línea de 500. Entonces, si nosotros sumamos que el efecto capacitivo de la línea de 500 es mayor y además que a la línea no la vamos a cargar por encima de la potencia natural, entonces con más razón es que en el extremo receptor de una línea tendríamos tensiones mayores que en el extremo emisor. Y por eso es que necesitamos la compensación inductiva, ¿no es cierto?, en líneas de 500. ¿Sí? Lo que hemos visto, los reactores de línea, los reactores de barra. Bueno, siga nomás. Y bueno, las conclusiones, que es lo que prácticamente ya se ha hablado, vemos que la resistencia mayor en 132.500, también tenemos que considerar que la longitud de la última es mayor que la de 132, o sea, la longitud de 500 es mucho mayor que la de 132. También tiene influencia la sección del conductor, más sección, como el 500, produce que la resistencia sea menor. Después la reactancia, en la línea 132, se vista mayor que en la línea 500, se debe a que el conductor en 500 tiene mayor resolución, el radio medio geométrico también, lo que causa que la inductancia se vea afectada por el aumento de produciendo que la misma disminuya. Matemáticamente, lo que demostraba ahí en la tabla, y que es una constante por el logaritmo newtoniano ante la evidencia equivalente sobre el radio medio geométrico. Entonces acá fíjense, si subo el radio medio geométrico, la división esta disminuye, el logaritmo disminuye, baja L y finalmente XN termina disminuyendo. Después, para el caso de la susceptancia, el efecto de la capacitancia, la Tierra tiene más efectos mayores longitudes, que es este caso, la línea 500, con respecto a los efectos de la capacitancia por la línea 132. Después tenemos acá también que la S nominal para 500 es mayor que la S nominal para 132, por lo tanto la activa de 500 es mayor que la activa de 152. Y después, en la línea de 500, podemos observar que el sigla es mayor que la potencia nominal, provoca aumento de tensión, que en algunos casos puede ser peligroso. Para evitar esto se suele usar reactores de línea o barra. En la línea de 132, se observa que el sigla es menor que la potencia nominal, y esto puede provocar, en algunos casos, caída de tensión en el extremo receptor. Entonces, la idea es, para evitarlo, el efecto aumentar la tensión en el extremo emisor. Y bueno, finalmente, el punto 3, nos pregunta qué puede decir al respecto a los parámetros de una línea con pérdida comparado con los parámetros de una línea sin pérdida, qué diferencia observa para las dos líneas. Entonces, fíjense, cuando tenemos una línea sin pérdida, R es mucho menor que XL, de tal manera que lo despreciamos a muy pequeño, también lo despreciamos. Tenemos entonces que las ecuaciones de la línea son más sencillas, entonces resulta una buena aproximación a la línea real. Fíjense acá, era lo que les mostraba el ingeniero en la gráfica. Tenemos la resistencia para 500, 0,02 contra 0,24. El XL, entonces este lo podemos despreciar. Y después, alfa, fíjense, también es muy pequeño, 4,40 por 10 a la menos 5, y acá también es 1,3 por 10 a la menos 4. O sea que podemos despreciar alfa y la resistencia, que es lo que mostraba el ingeniero.
Con eso terminamos el problema número 3. ¿Van siguiendo? Sí, sí, ingeniero. Bueno, Entiendo. ahora viene el problema número 4, que ya habla de los distintos modelos de línea que vieron ayer en clase. De nuevo, partimos acá, nos pide la línea 500, rancho de combo, calculen los parámetros ABCD para los modelos de línea corta, línea media, línea larga. Para los 3 modelos de línea nos pide calcular las tensiones del sistema emisor y la regulación de la línea. Cuando en el sistema receptor la tensión es igual a la nominal y la carga es de 300 megavatios, con un factor de potencia 0,95. Los datos que nosotros partimos de línea, 500 kilovoltios, racho cobo, 285 kilómetros de longitud, RXL, PC, tomamos los datos que se obtienen de la tablita que tenemos en el trabajo práctico y comenzamos. El primer modelo, línea corta, es más ni menos esto, solamente esta es la corriente del emisor, la impedancia serie y la corriente del extremo receptor y partición. Para la línea corta, está de nuevo el repaso de la determinación de los parámetros. Ya tenemos con VR con ángulo 0, BS con ángulo L. También acá, más o menos un repaso. A la línea corta, recuerden que nosotros terminamos viendo esto, en lo cual teníamos que A valía 1, el B vale 1, B vale Z, y el C vale 0, porque esta parte desaparece. Entonces, haciendo esas consideraciones, tenemos esto, parámetros ABC y D. Este 1, Z, 0 y 1. El cálculo Z longitudinal puede ser de 0,245 con un ángulo de 85,28. Fíjense acá, esto es obvio kilómetros, lo multiplicamos por los 285 kilómetros de la línea y teníamos que Z era 69,82, ángulo de 85,28 grados. Perfecto. Tenemos los dos, unos kilómetros, y acá la tenemos en forma rectangular a las dos, ¿no? Parte real, parte imaginaria. Al final nos terminan quedando los valores así, ¿no? Entonces, ABCD 11, Z0, 11, 0 y el valor de Z. Eso serían los parámetros de la línea corta. ¿Se entiende hasta acá, hasta esta parte de la línea corta? Sí, ingeniero. Bueno, ahora la idea es calcular la línea media, ¿no? Entonces, con esa línea corta, menores a 80, entre 80 y 250, la representación está nominal. Bueno, ahí está el desarrollo, por si lo quieren ver también, está cómo se desarrolla, cómo se dividen los parámetros, o esto para que después si quieren lo miren. Ahí están las distintas corrientes que tenemos, la impedancia serie, la mecánica en paralelo, tensión del lado emisor, tensión del lado receptor. Finalmente, volvemos de nuevo por el polo, A, B, C y D, y acá ya está reemplazado por lo que nos dan los valores que hemos encontrado anteriormente, 1 alcance sobre 2, Z, otros valores, y bueno, partimos a comenzar el cálculo. Tenemos Z, propio de la línea, Y, en la línea también, Y sobre 2, y bueno, hay que empezar a reemplazar para encontrar el valor de los parámetros. Tenemos 1, hacemos el producto, y por directamente, para que no lo extrañen al 2, directamente, fíjense, Y sobre 2, entonces directamente ya hacemos la multiplicación, Y sobre 2 por Z, eso es lo que tienen ahí. Una vez que calculan, fíjense, recuerden lo que les decía anteriormente, ohmio, 2 de ohmio, por lo tanto, A igual a D igual a el valor este que tenemos acá y es adimensional. Hacemos todos los sumas, restas del complejo, parte real con la parte real, imaginario y imaginario, y lo volvemos a dejar en forma polar, 0,954
con un ángulo de 0,23 grados. Este acá, esto es A, que es igual a B, lo tenemos acá. Recuerden también que Z era igual al valor de B. B es igual a Z. Por lo tanto, ya directamente lo tenemos acá. El otro que nos quedaría determinar sería C, el valor que va acá. A modo de adelanto pueden ir viendo que 0,30, 0,302 por día a la menos 3, o sea, estamos acercándonos al 0, y acuérdense que en el caso anterior era prácticamente 0, acá hacemos el cálculo, acá está el C, tenemos los valores de Z nuevamente, los valores de Y directamente, y bueno, acuérdense, acá está la ecuación, hacemos las multiplicaciones correspondientes, y finalmente, fíjense, nos queda 1,30, 302 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 90,11 que cargamos acá. Con eso ya hemos determinado los parámetros del metro y la unidad. Está bueno. Acá después teníamos la misma, ¿no? Tomando en cuenta los conceptos desarrollados, acuérdense que acá es la parte ya A igual a B con el coseno hiperbólico. Acuérdense que está la constante de propagación por la línea y el coseno hiperbólico. B es igual a ZC por el seno hiperbólico. C, bueno, son estos parámetros para la línea larga. Y el circuito equivalente, acuérdense del parámetro concentrado, que era el pi equivalente, el circuito pi equivalente, se realizan las correcciones Z y Y. Calculándolo con cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, los valores de la línea, fíjense, tenemos la constante de propagación, 1,71, la tenemos con módulo y con ángulo, tenemos Z característico también, módulo de ángulo, la longitud de la línea, tenemos cuál es el cálculo de la línea, coseno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud, y bueno, están los valores, hacemos el cálculo de la constante de propagación por la longitud, así ya lo tomamos como constante, acá lo tenemos en módulo y ángulo, y acá lo tienen por decir del panorama. Fíjense, acá vamos para recordar, parece el coseno del valor ese a la lambda, la constante de propagación por la longitud, tenemos los valores acá, cómo se calcula el coseno hiperbólico, que la suma sobre 2, y después la suma de la constante de compasión por n, y en 2 con la resta es el seno. ¿Está? Fíjense, esto recuerden que nosotros tenemos, para calcularlo, tenemos un complejo. Entonces, aquí viene la parte interesante, así me repaso un poquito matemática rápidamente. Esto por producto del exponente, lo podemos separar de la siguiente manera, ¿no? Una vez que están, acuérdense que el valor que queda es el ángulo, como tomamos acá, y tenemos el valor real, es el resultado de esto, lo tenemos aquí, el resultado de este valor lo tenemos acá como módulo y las multiplicaciones con los respectivos ángulos. Esto, en primera instancia, una vez que lo calculen, recuerden que esto está en radianes. Por lo tanto, para pasarlo a grados, recuerden radianes con 180 sobre pi, 3,14. Acá ya lo dejé trabajado en grados. Y bueno, una vez que terminamos, hacemos todo el cálculo y fíjense al valor que llegamos, 0,954 con un ángulo de 0,23 grados, que es el valor prácticamente que teníamos antes. Toda la operación, radianes, ya lo ponemos acá, sería bien una diapositiva. Ahí están viendo la diapositiva. Fíjense que acá para evitar estar repitiendo, ya están los valores calculados directamente. Después de este módulo y ángulo lo pasamos a rectangulares para poder ponerlo acá y para poder explicar las propiedades exponenciales, los exponentes. Una vez que está, bueno, fíjense, terminamos todo el valor. Recuerden que esto
seno de gamma por L era la constante A y la constante B. Adimensional, de ahí teníamos el valor. Para calcular, luego necesitábamos, para calcular el otro, necesitábamos encontrar el seno de gamma L, volvemos, aparecen que la recta, aplicamos las propiedades nuevamente, todo esto, bueno, llegamos a los radianes, pasamos a grados, hacemos el cálculo, finalmente tenemos el valor 0,323 con ángulo de 87,712, y para B era necesario ZC por el seno hiperbólico de gamma L, que es lo que acabamos de calcular. Entonces con eso ya tenemos el valor que dicen acá de B. Y bueno, después teníamos que para C, que nos falta, es el seno hiperbólico gamma L sobre ZC. Haciendo los valores, llegamos de nuevo. Entonces fíjense, tomando los hiperbólicos, tenemos de nuevo 0,954, 0,954, estos no son iguales. Este también está de nuevo en el orden de 10 a la menos 3, fíjense, con un ángulo de 90. Y Z es 68,451, un ángulo de 25,35. Ahora lo que nos pedía es todo esto que vamos viendo, es el punto, vendría a ser el problema 4, es la primera parte que dice 4. ¿Sí? Eso corregirle era poner. El problema 4 está dividido en 4 puntos. Lo que acabamos de ver en el 1. Ahora con esto vamos al punto 2. Nos pide calcular Z', la admitancia prima del circuito pi equivalente. ¿Ah? Entonces fíjense, ahí está todo lo que se trató. Termina demostrando que es un valor de impedancia con un factor de corrección. De manera similar para la admitancia. Termina siendo un Y sobre 2, pero con un valor de corrección. Entonces está como se determina, fíjese, una vez que está y nos pide cuánto difiere. Bueno, fíjese, acá vamos de nuevo, acá cuál era lo que nos pedía. Fíjese que para hacer la corrección de Z, nos pide que a Z lo multipliquemos por gamma L. Bueno, una vez que hacemos todo el valor, acá tenemos seno hiperbólico sobre gamma L, esta parte de acá, el resultado que tenemos en este lado. Acá está este seno hiperbólico, lo traemos ya calculado, esto también, gamma L, calculado, y el otro factor de corrección que tiene, fíjense que era la tangente esta por gamma L sobre 2 y gamma L. Bueno, el cálculo, acá fíjense en esto, después lo vamos a corregir, este Z mayúscula y este Y mayúscula. Acá están los valores, fíjense, hacemos la corrección y nos queda Z' en ohmio, 68,73 con un ángulo de 85,352 grados. Y ahí tenemos gamma L sobre 2, que es lo que nos pedía, para sacar la tangente. Hacemos el cálculo, tenemos el valor, y tenemos por otro lado gamma L, que sería el que está acá abajo. De ahí, bueno, acuérdense, lamentablemente volvemos de nuevo a los exponenciales. Ya tenemos el coseno de gamma L sobre 2, es la suma de la E a la gamma L sobre 2 más E a la menos gamma L sobre 2, y el seno de E a la gamma L sobre 2 menos E a la menos L gamma L sobre 2 dividido en 2. Para que sea más sencillo, acá están los valores directamente, para que reemplacemos gamma L sobre 2, también poner y rectangular, aplicamos las propiedades, después pasamos de radianes, nos vamos a los grados directamente, todo el cálculo. Bueno, con esto fíjese, terminamos haciendo el cálculo del seno, ya lo tenemos acá tenemos el cálculo del coseno, y bueno, la tangente, recuerden que era seno sobre coseno, y ahí tenemos el valor de la tangente. Una vez que estaba, tenemos que dividir el valor que está acá, y finalmente, fíjense cómo queda. Esto nos termina quedando acá, 6,7 por día, menos 4, con un ángulo de 89,965. Entonces ya tenemos la corrección para
para Z y para Y, tenemos unas correcciones, y en función de esas correcciones vamos a pasar a calcular el pi equivalente, parámetros A, B, C y D. Acá está el cálculo del parámetro A y D, fíjense, vamos a calcular, luego de esto pasamos a calcular B, que era Z' directamente, y bueno, el último era C, se nos calcula de nuevo, ahí están los valores que usamos para el cálculo, y finalmente nos termina quedando esto, C, 1,31 por día menos 3, con un ángulo de 90, estamos en el orden. Ahora fíjense, acá están los valores de los dos circuitos, hemos hecho el cálculo con la corrección, acá tenemos 23, 22, fíjese que prácticamente no es tan grande el error que se comete, son casi cercanos en el orden. Entonces, acá tenemos los valores con factor de corrección versus los valores del circuito binominal. De ahí, vamos bien hasta ahí, chicos, estamos mareando. Tengo ganas de llorar. Ya cuando lo veas tranquilo no te va a dar tanta ganas de llorar, vas a ver que esto te va a ir de la mano, no es matemática, así que no es para asustarse. Si lo guías está un poquito más detallado, no. No, sí lo entiendo, pero está largo el bicho. Sí, bastante larguito. La idea es que, bueno, para que no le queden dudas y tengamos el mismo camino de guía para todos. Así que bueno, hasta ahí vamos con el punto 2. Nos quedan 2 todavía. Y ya estamos casi en horario. ¿Qué hacemos, Ike? Y bueno, quedan para un puntito más, sigue un puntito más. Bueno, Y si no, terminamos la clase que viene. Fíjate, hasta las 10:30. A las 10:30 cortamos. Bueno, no hay problema. Bueno, con eso concluye el punto 2 que nos pide el Z' y el D', circuitos equivalentes. Ahí tienen para que los comparen, por eso que se les puse al final, si pueden comparar los dos valores. ¿Ah? Después nos pide el punto 4.3, que sería, sí, vamos con el 3, nos pide, mediante el modelo de línea larga, calculen las ganancias de distribución, corriente, potencia y rendimiento de la línea cuando está cargada con su impedancia característica. Estos eran los valores de los indicadores que se habían visto ayer en el ejercicio que aparece en la casa. Bueno, tomamos los valores para la línea larga, fíjense, están los valores Z', están con los factores de corrección, tenemos admitancia prima, en prima sobre 2, y el Z característico que lo tomamos en puntos que nos calculamos. Problema 3, creo que era, si mal no recuerdo. Ahí fíjense, la tensión del extremo recto 500 voltios con ángulo 0 y la tensión de fase es 500 sobre raíz de 3, bueno, nuevamente con ángulo 0. Acá fíjense, para no dar tantas vueltas, tomamos que era BS, era ABR más B y R. Nos vamos a concentrar en esto para la ganancia de tensión. Fíjense, IR, que era IR sobre ZC. Si nosotros reemplazamos esto en la ecuación, podemos sacar factor común BR, entonces tenemos que la tensión del estado en el emisor, es decir, la del receptor, por A más B sobre ZC. ¿No? El cálculo de A más B Z sobre ZC lo tenemos acá al costado del resuelto. Ahí nos da 1,025 con un ángulo de 17,446. Hacemos la división, fíjense, 0,975, entonces la ganancia de tensión 0,975. Hacemos exactamente lo mismo para corriente. ¿No? Fíjense, acá despegamos IR, nos termina quedando este valor. El cálculo, que como verán, coincide con el anterior. Fíjense. Entonces tenemos la ganancia corriente 0,975. Ahora viene la parte que es para la ganancia de potencia.
Ahí tenemos VR, 500 voltios, 500 kilovoltios con ángulo cero, una VR de fase, y tomamos el cálculo para IR. Y en el receptor VR fase, porque ciertas características. Tenemos los valores estos, finalmente tenemos acá el valor de IR, y después calculamos SR, 3 por I conjugado R por VR. ¿Ese? Acá están los valores en MBA, están en 1091,72, y recuerden que acá está el conjugado de IR, cambia el ángulo nada más de 5. Vamos hasta acá. La idea cuál es, nosotros queremos ver la ganancia de potencia, entonces vamos a hacer SR, extremo receptor sobre el extremo emisor. Entonces lo hacemos al cálculo directamente a partir de los parámetros. Ya tenemos, si no otra forma también era multiplicando a estos dos, y ya lo vamos a ver, acá está. Lo puedo calcular de la manera que estamos viendo acá, en 0,95, o directamente lo podemos hacer el cálculo con él. Lo que hacemos es despejamos y vemos cuánto vale BS y S a través de los parámetros, y con eso hacemos un producto que lo termina dando. Y fíjense que la ganancia de potencia es 0,95, que es el caso, la otra forma de calcularlo es multiplicando la ganancia de corriente por la ganancia de tensión, la ganancia de tensión por la de corriente. Si multiplico 0,975 obtenemos este valor de 0,95. ¿Dije? Sí. Bueno, no lo quería decir, pero después me lo dice. Cuando hace la ganancia, ¿no Sí. tendría que dar otro complejo? ¿Cómo? ¿No tendría que dar otro complejo? El que toma los módulos. Acordate, después fíjate, los indicadores no están dibujados acá, no te asustes. Por eso yo acá sí lo puse, no sé si se ve en esta diapositiva. Sí. Bueno, ahí sí lo Eso puedes. sería similar a lo que vemos en Electro 2, que vendría a ser la función transferencia. Algo parecido. Sí. Y bueno, y ahí está con la ganancia de potencia. Bueno, nos queremos acá, si yo no tengo más, nos queda ver la ganancia, nos quedaría ver el rendimiento de la línea, la última partecita. Dije. Bueno, terminamos acá y nos vemos el miércoles que viene entonces. Perfecto. Bueno, buenas noches.